Buenas tardes, jueves 4 de junio, 18 horas, programa muy especial para mí. Hoy vamos a tener una charla más que interesante eh, con un arquitecto paisajista, Jorge Vallacasal. La verdad, un honor para mí. Muchas gracias por este momento. Arrancamos. Ya está Jorgito ahí. Daniel Martín, muchísimas gracias por cada apoyo, por tu llamado de recién. Realmente estás siempre en todas. Creo que ahí ya lo invité. No, me faltaba invitarlo. Mientras lo estamos esperando, no, marqué. Perdón. Ahora sí, Jorge. Bueno, son los nervios realmente. Es un momento muy especial. Jorge, Hola, ¿cómo estás? Ante todo quiero muy, agradecerte por cada palabra de apoyo, por cada comentario que has tenido en entregas con Marta Lama. Has estado ahí muy metido, en todo momento me pasaste las fotos, te gustó, eso es energía pura. bueno, parece que cuando andamos con las plantas, viste, pasan estas cosas, viste. Así que gracias por invitarme, gracias. El agradecido soy yo, así que bueno, y todavía es un halago que me lo agradezcas. Así que Eh, tengo muchas cosas, muchísimas cosas por preguntarte. Realmente estoy, como dije recién, en mi primer día de clase, con cambio de profesor, con algunos datos de algún alumno de quinto, yo en primero, diciéndome, no, este profesor sabe, este profesor es una masa, vas a ver que te vas a enganchar. Y me encanta, te quiero decir, me encanta lo que vi que haces con este muchacho, que no recuerdo el nombre, de Like Buenos Aires, que salen a Javier, recorrer. Javier Werner, sí. Muy bien. Salen a recorrer, lo hacen informal, salen a recorrer las plazas, bueno, el parque, vi el del Parque Lezama, el de la Biblioteca Nacional, lo recomiendo. Eh, yo quisiera cada vez, yo soy de acá de Mar del Plata, pero cada vez que voy a Buenos Aires, voy una semana, voy 3 días, recorro paseos, bares, voy en busca de un poco de historia, de lo que puedo uno leer. Me he metido en algunos cafés ahí frente a la Recoleta. Hay un café que no recuerdo el nombre, que está Borges, ni bien entras, Borges y Bioy Casares, y para mí es como estar ahí. Voy en busca de Cortázar en otro café que está ahí en el centro, ahí por la calle Florida. Así que bueno, y así como me pasa con eso, me pasó con el, este Museo de Arte, Museo Nacional de Arte Decorativo. Decorativo, exactamente. Bien, y ahí me encontré con un jardín que estaba prácticamente como recién armado. Sí, 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 restaurado. Sí, ahí hubiera querido Sí. tenerte como para que me expliques y me cuentes qué pasó por tu cabeza, porque ahí tenés un trabajo, como tantos otros que he visto, que tenés un trabajo de estudio, de restauración, de ver documentos. Exactamente, es un trabajo de restauración histórica de un jardín, que es lo que más me apasiona a mí personalmente, ¿no? Yo soy arquitecto, me recibí de arquitecto en el año 88 y después de una época muy difícil me tocó para trabajar porque hubo muchas crisis, como este país, viste que siempre hay crisis, pero bueno, decidí estudiar el posgrado de paisajismo porque es lo que realmente me apasionaba, ¿no? Sí, Y, y entonces, volviendo al Palacio Errázuriz, es muy lindo que la vida te regale esas cosas lindas, ¿no? Porque yo cuando era chico vivía ahí cerca de, cuando fui más joven, más en mi adolescencia, vivía en Bustamante y Las Heras, ¿no? Muy cerca del Palacio Errázuriz y siempre íbamos, ¿no? Eh, y yo veía esos jardines, yo me metía en el jardín, porque el museo era solamente el palacio, pero yo me escapaba y decía, acá no puede ser que esto no esté habilitado, y el jardín era como un potrero, realmente, ¿no? Te hablo del año, no sé, 80, por ahí, ¿no? Y
yo decía, pero qué pena que este jardín, que algún día debe haber sido espectacular, esté tan hecho pelota, tan vacío, que no pasa nada, no se usaba. Bueno, un buen día, bueno, siendo arquitecto, me recibí de arquitecto, empecé a estudiar la carrera de paisajismo. Espera que alguien me llama, no sé cómo se hace esto. Dale, 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 dale tranquilo. Tengo que cortar. Sí, a veces Daniel recién me acaba de llamar un ratito antes y me dice desactivar porque pasa que cuando te llaman después cuesta reactivar el volumen. Bueno, mira, ahí veo que se acaba de unir María Pueyrredón, una gran amiga. Gracias, María. Quiero saludar también ¿cómo se llama? Isabel Taís, que vi que se unió también, Inés Canales. Bueno, gracias a todos. Bueno, para divertirnos un rato te cuento como un poco esta historia, ¿no? Estudiando paisajismo, ahí Carlos Taís me invitó a trabajar en su estudio, ¿no? Que estaba él solo en esa época trabajando. Y fue genial, porque bueno, hicimos una sociedad que duró 19, casi 20 años, ¿no? Y ni bien empezamos a trabajar, que fue para mí buenísimo, porque yo de repente salir de la arquitectura, que me encanta y que me sigue gustando, pero meterme en trabajar con plantas fue experimentar una cosa muy distinta, ¿no? Porque fue como que yo podía construir espacios, pero que esos espacios tenían vida, vivían, no latían, ¿no? Bueno, inmediatamente, ponerle que yo empecé a trabajar con Carlos en el 93, y en el 94, creo que fue, sí, en el 94, nos convocó Fabio Grementieri, un arquitecto que hoy está en la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos, que en ese momento estaban refaccionando el palacio, o sea, lo estaban restaurando. Claro. Y él, bastante inteligente, Fabio, una persona muy capacitada, ¿no? Realmente hizo libros, bueno, buenísimo, un profesional realmente muy, muy serio, dijo, mira, este jardín fue diseñado por Duchenne, hay que restaurarlo, ¿no? Entendió, digamos, el concepto verdadero de lo que había que hacer. Entonces nos llamó, y fuimos Carlos y yo, un poco con muchas ganas, pero sin saber vamos a ver cómo es esto de restaurar un jardín, ¿no? Era todo un desafío, una cosa, bueno, muy bueno, porque, ¿qué hicimos? Empezamos a investigar, apareció un plano muy interesante con todo un diseño del jardín, pero justo la parte con numeritos en cada planta, pero justo la lista, ¿no? En donde estaba todo los nombres de las plantas, bueno, se había quemado esas cosas, ¿viste? Entonces tuvimos que investigar qué plantas eran. Sabíamos dónde estaban, pero qué plantas eran, qué especies, a través de fotos, ¿no? Y fue realmente muy lindo porque, bueno, dicen los que investigan que fue la primera vez que se hizo una restauración histórica de un jardín, ¿no? Te estoy hablando del año 94, que, bueno, presentamos los planos y se tardaron 20 años en conseguir los fondos y en tomar la decisión política de restaurarlo al jardín, ¿no? Eso fue mucho tiempo. En el medio, entre el en el 94 y el 2014, en el medio hicimos varias restauraciones históricas, entre ellas los jardines de la Embajada Americana, que es otro palacio diseñado por el mismo palacio que diseñó el Palacio de Errázuriz. Tengo algunas imágenes después de esta introducción, y por ahí me parece que a los oyentes les va a divertir, ¿no? Mirá, a ver, yo voy a ponerlo de tal manera que ustedes puedan verlo. Yo creo que ahí se ve bien, ¿no? Fíjate, ahí, ¿no? Sí. ¿Ahí lo ven? Un poquitito, sí. Ahí se ve. Ahí, no, yo más o menos veo que se ve bien. Entonces, ahí vemos tres cámaras. ¿Sabés qué podés hacer? Dar vuelta a la cámara, y para que lo puedas vos enfocar. Escúchame, ¿y eso cómo hago para dar vuelta a la cámara? ¿Con la carita? Fíjate que hay un circulito abajo o arriba, que es una ruedita, tienes una flechita para un lado, otra flechita para el otro. Ahí está, vamos con la tecnología. Vamos con la tecnología. Acá, una cara que es René Sargent, un arquitecto francés que diseñó el Palacio Errázuriz y diseñó muchos palacios en Argentina. Nunca conoció nuestro país, ¿no? René Sargent diseñó en París
un edificio que para mí es uno de los palacios más lindos y museos más lindos de París, que es el Museo Camondo, ¿no? Nissim de Camondo, que queda en Parc Monceau, uno de los parques más lindos de París también. Bueno, acá tenemos el Palacio Errázuriz, espera que se me fue bueno, Sí. Qué bueno que evoques esas puntas sueltas como para que el que esté del otro lado, porque seguramente hay alguien que está anotando, o que después vayan a IGTV, porque esto queda en IGTV, sí. después tome nota y vaya a buscar esos datos que hoy son tan facilitados por Google, ¿no? Bueno, exactamente. Aparte, cuando vas a París y vas al Museo de Nissim de Camondo, te sentís en Buenos Aires. Eso es muy raro, muy lindo. Bueno, acá en el video tenemos a Josefina Alvear de Errázuriz, una dama porteña que se casó con un embajador chileno, que después fue embajador chileno en París, ¿no? Esta mujer, este cuadro es muy lindo, está pintado por Boldini, fíjate lo que es la preciosura, ¿no?, del cuadro, es del año, es bien Art Nouveau, estamos hablando de 1910, por ahí, ¿no? Ella es la que encargó esta casa con su marido, y ellos vivían en París y encargaron toda esta casa con el arquitecto francés y con el paisajista francés, que ahora te voy a mostrar, que es este señor, que es Achille Duchenne. Achille Duchenne se escribe Achille Duchenne. Bueno, es un gran paisajista francés, hijo de Henri Duchenne, padre e hijo. Ellos rescataron todos los jardines de Lenotre. Lenotre fue el gran paisajista francés de Luis XIV. Lenotre fue el que inventó el paisajismo francés, ¿no? Podemos hablar horas de Lenotre, pero bueno, hablemos ahora de Achille Duchenne. ¿Qué hizo? Él restauró los jardines de Vaux-le-Vicomte, que fue uno de los parques más lindos que hizo Lenotre, y a partir de ahí los franceses empezaron a revalorizar sus propios jardín clásico francés. Y muchos jardines que habían perdido los jardines, el diseño original de Lenotre, a partir de Vaux-le-Vicomte, de la restauración que hicieron los Duchenne, ellos empezaron a recuperar ese gusto por el jardín clásico francés. Este es el marco, estos tres personajes son un poco, digamos, el ingrediente humano de lo que vamos a ir a ver después en el Palacio Errázuriz, ¿no? Por eso te lo quería mostrar así. Qué bueno, qué buena introducción, porque te fuiste hasta Lenotre, o Lenotre, como llamar, y me fui, para venir, como ellos lo rescataron, y te venís para acá, no, es increíble, increíble. Me fui hasta Versalles, que es uno de mis amores más grandes, ¿no? Versalles, Luis XIV, toda la belleza del paisajismo francés. Ahora, sigamos un poquito, y te voy a contar qué encontramos nosotros en el 94, ¿no? Encontramos esto, ahí se ve, un jardín bastante decadente, muy dejado, muy abandonado. Ahí se ve, así estaba el estanque, sin agua, con una estatua que no tenía nada que ver, no había ni un solo arbusto, había muy pocas plantas. Acá se ve otra imagen, un poco de la dejadez del año 94. Ajá, sí. Entonces, sobre este plano, que te lo voy a acercar un poquito más para que lo veas porque está muy lindo, mirá el detalle de los parterres de broderie, ahí se ve, ¿ves? Sí. Después estamos viendo los colores de acuarela, es un plano todo hecho a mano, fíjate la croix d'honneur, o sea, el patio de honor de acceso ahí, cómo se ven los distintos tonos, y hay un detalle lindo porque está escrito en francés, dice, ¿ves? Propriété de Messier de Errázuriz, a Buenos Aires con Y, ¿ves? Es bien antiguo. Sí. Y dice plan technique, o sea, es un plano técnico. Este es uno de los planos que encontramos. Fíjate, acá hay unas referencias todas en distintos colores de lo que son los caminos, y no pude mostrarte ahora el plano de especies, porque ese no lo encontré, lo debo tener en otra carpeta. Pero bueno, sobre este plano nosotros pudimos empezar a investigar y se sumaron varias fotos, entre ellas fotos antiguas. Acá se ve una de las primeras fotos del palacio. Esta foto es muy notable porque si te acercás, acá sobre este punto donde está mi dedo para arriba, hay una reja ahora muy linda, artística, que da vuelta a todo el jardín. En ese momento la reja no había llegado de Francia porque estábamos todavía con la guerra,
y no podían mandarla de París. Todo esto venía de Francia, ¿no? Todos los muebles, incluso las boiseries. Bueno, sobre estas fotos empezaron. Eso te iba a preguntar, ahí aparece justo Javier, que lo mencionaste recién, de LAI Buenos Ah, Aires. hola Javier, ¿cómo estás? Sí. Siempre brillante, Jorge. Dice, bueno, justamente la foto esta que mostrás, ¿de qué año es? ¿El 15, el 14? 1918, el año que, digamos, que se inauguró el jardín, y la guerra creo que terminó en el 19, ¿no? Estábamos en plena guerra mundial. Tuvieron que esperar la reja que venía de, qué increíble que venga de Francia. Claro, reja, exacto. Bueno, acá se ve el jardín en la década del 30-40, cuando esta casa la compró el Estado con muy buen criterio. Muchas residencias de estas, cuando la Argentina cambió, porque hubo un momento después de la crisis del 30, que estas casas empezaron a ser obsoletas, la gente dejó de vivir. Pensá que acá vivió el matrimonio con 2 hijos, nada Te iba a decir más. eso, que es increíble cuando vos entras al lugar, el lugar donde están ¿cómo es? Los muebles, el mobiliario, Sí, hay un parece una hall cancha, gigante, parece una cancha exacto, de básquet. sí. Es Es impresionante. impresionante. Bueno, vivían 4 personas, pero en realidad había más personal de servicio que personal de, digamos, dueños de casa, ¿no? Entonces, estas casas se empezaron a vender, muchas se demolieron, lamentablemente, porque estaban bien ubicadas, tenían buen valor su lote, pero el Estado de esa época, en la época del presidente, era la época de los Irigoyen, conservadores, creo que fue de Castillo, bueno, sí. compraban estas casas, y esta la compraron con el fin de hacerla un museo de arte decorativo, que fue algo muy osado en esa época. Viste que en América Latina haya una ciudad perdida de América Latina, haya un museo dedicado a las artes decorativas, ¿no? Bueno, estos dibujos nos ayudaron a entender que en este lugar, esta foto quiero decir, habían estos cipreses que ya no estaban más en el 94, cuando fuimos nosotros, ¿no? Fíjate esta foto qué linda, donde se ve el estanque, había un cisne en el estanque. ¿Mm? Después ¿Ese hay, cisne es un cisne de verdad o es una sí, sí, estatua? sí, ahí se ven los Ah, cisnes, mirá, ¿ves? Cisnes de verdad. En un momento lo habían cercado con una pequeña rejita y tenían unos cisnes. Pero lo interesante, acá se ve muy bien el parterre de broderie. Fíjate ahí ese rosetón de boj que hay, ese, ¿ves? Bueno. Ah, ahí se vino Inés Constanzó. Hola Inés, gracias, te vas a divertir. Inés Constanzó es hija de Isabel Taís, es una arquitecta, bueno, que lleva sí. también el paisajismo en sus venas, ¿no? Bueno, estas fotos nos dieron todos los detalles que después nosotros pudimos identificar, que las flores que se ven acá eran begonias, los rosales eran trepadores, acá había buxus con esta forma, acá había buxus redondos, ves, como bochas, estaba el Sí. alé de al fondo, todo eso nos fue dando datos concretos para poder dibujar y documentar lo que nosotros queríamos hacer, ¿no? Bueno, a partir de ahí nosotros terminamos e hicimos este plano, te muestro una porción del plano solamente, es un plano dibujado totalmente a mano, en esa época no existía el AutoCAD todavía, hablo del año 94, ¿eh? Y Claro. fíjate que están los números con su referencia, ¿ves? Tiene 6, 7, 80, significa que 6 es begonia, 7, 80 es la cantidad de begonias, ¿ves? Bueno, hubo detalles, en fin, esto para que la gente entienda que las restauraciones tienen un proceso, ¿no? Yo acá no muestro todo el proceso porque no es una charla sobre restauración, sino que es una conversación entre vos y yo. Pero vamos Exactamente. a la gente que para hacer esto nosotros primero hicimos un plano de relevamiento de todo lo que es el jardín, que es el documento sobre el cual nos basamos después, porque el día de mañana yo me muero, pero dejo ya un documento donde dice, el jardín estaba en este estado cuando yo lo tomé, y yo hice este cambio. Entonces, el día de mañana no hay que estar investigando cómo estaba el jardín antes, ¿entendés? Porque yo me puedo equivocar también, ¿viste? Al restaurar. Bueno, esto sigue y es muy divertido porque entonces acá hay un anteproyecto de esa época también medio pintado, en donde acá se puede ver dónde estaban todas las florales del jardín. Fíjate, acá esta cabecera, el cantero tenía todas begonias. Esta cabecera de acá abajo también, todas begonias, ¿ves? Sin embargo, estos costados es otro eje que coincide con el comedor, solamente tenía
las broderie, los parterres de broderie, parecidos a estos. Y después había begonias acá, había begonias acá y había begonias acá. O sea que la presencia de las flores es muy fuerte en este jardín, el efecto floral, ¿no? Claro, Bien, hace el contraste ese del color de las begonias, conocidas como flores de azúcar, con el verde del con broderie de el los verde bosques. y también con la piedrita que es todos estos senderos que son muy fuertes también, ¿ves? Bueno, pasaron 20 años, nos llaman para decir que American Express había donado una plata, que por mecenazgo se podía hacer la obra. Presentamos de vuelta un proyecto ajustado, porque hubo que volver al lugar. Bueno, presentamos un proyecto y acá quiero mostrarte esto, ¿no? Que es que la Comisión de Monumentos Lugares Históricos aprobó ese proyecto. Esto es muy importante porque es como que te da una validez a lo que estás haciendo, ¿no? Y nos encontramos, cuando volvimos en ese momento, con este estado de jardín. En esos 20 años alguien había puesto estos buxus, había puesto estas rosas, una cosa que no estaba mal, pero que no representaba realmente lo que había sido el jardín, ¿no? Y No está muchas tan veces mal, pasa, tan mal. Claro. perdón, ¿decías algo? No, te decía que no estaba tan mal, pero no estaba ajustado al diseño original. Exactamente, no expresaba para nada. Mira, ahí veo que está Juan Navarro, gracias Juancito, Juancito me ayudó mucho en la etapa esta, así que gracias Juan por escuchar, dice que bueno, está muy contento de haber participado. Orgulloso de haber participado. Bueno, acá ves, ya nosotros empezamos la obra y nos dimos cuenta al remedir todo, que fíjate una cosa, fíjate cómo está paleando este jardinero acá, ¿ves? Todo esto que está paleado era parte de un sendero que en el original había sido cantero hasta acá, lo mismo esto, ¿ves? Entonces, Claro. el cantero era mucho más grande, por eso muestro esta foto, de lo que originalmente, de lo que había quedado después, ¿no? Bueno, sigamos viendo. Acá en el proceso de obra ya estamos armando, esto va muy rápido, pero para que vean, ¿ves? Los buxus recién puestos dibujando los cuatro. No te, no te muevas mucho porque está tratada lenta la internet. Creo, no Bueno, sé si es tu bueno, caso, ok, pero ahí se ve un poquito más, sí, tarda en ahí captar un está, poquito. muy bueno. Ahí se ve la fuente con los cuatro parterres de broderie. Ya después empiezan a aparecer las florales, ¿ves ahí? Se ven las esquinas con Sí. las begonias. Eso ya empieza el jardín a tomar más ideas de lo que realmente fue. Y ahí ya es una foto con el jardín un poco más crecido, en donde el parterre de broderie ya tiene más gordura. Y acá se ve un efecto que hacía Duchenne, que es ponerle piedra para que haya contraste entre el buxus y el piso, ¿no? Esa piedrita partida es lo que le da el contraste. La Bueno, piedra originalmente era esa de color gris oscuro. era una piedra clara, no sabemos si es la piedra Mar del Plata que pusimos nosotros, pero era una piedra clara, ¿sí? Ujú. Esto es muy divertido, quiero que lo Eso te vean. quería decir. Es ¿Viste vos buenísimo. cuando fuiste, no? Sí, es buenísimo. Sí, yo tenía una foto en primer plano que no la pude encontrar porque me llamó mucho la atención porque es un detalle que está cuando vos ves Al el costado. jardín como de pasado, sí, de pasada. Está un poco al costado. Mira, ahí vi Sí. que se unió Bernardo Yo, gracias Bernardo, un saludo. Bueno, te cuento esto que es muy divertido. En el plano figuraba este dibujo y nosotros decíamos, ¿qué será esto? ¿Viste? Porque había desaparecido. Cuando empezamos a investigar la obra de Duchenne, en todos los jardines había un poquitito de esto, un poco parecido, un poco distinto. Era la firma, exacto, La como vos firma. decís. Es la firma de Duchenne. Él le llamaba dallage. Dallage en francés significa piso o mosaico, digamos. Entonces es como un mosaico verde con piedra, ¿no? Y fue muy lindo poder reconstituir este dallage, porque es como la firma de Duchenne, ¿no? Está justamente cuando vas a entrar al jardín desde la cafetería actual. ¿Mm? Esta foto Eh, la quiero mostrar. La sacaron desde un edificio desde el frente, ni bien se inauguró el jardín.
Ahí se ve realmente lo que hizo Duchenne, ¿no? Es un jardín clásico francés, pero tiene algo de modernidad para la época, porque si te fijas, los dos ejes son diferentes. Al tener begonias a los costados y en el otro eje no, es como que tiene cierta tensión, ¿no? Y hay que decir una cosa, este edificio que yo señalo ahora acá, esta fachada, es la Academia Argentina de Letras, que no estaba construida cuando vivían los Errázuriz. El jardín continuaba un poco acá, ¿no? Entonces eso hizo que todo esto perdiera como un poco de simetría también, ¿no? Es como que quedó muy apretado acá, tuvimos que ajustar, inventar un poco ahí. Pero bueno, fue un invento teniendo en cuenta las reglas generales, ¿no? Sí, desde abajo, desde arriba de esta toma, se nota la tensión, por ahí cuando lo estás caminando no. Exactamente, exactamente. Acá es interesante ver esta fachada del edificio, que fue la que diseñó René Sargent, que después la replicaron y hicieron idéntica acá, ¿no? Pero esta fachada, es lindo decir que está inspirada en la fachada del Petit Trianon de Versalles, ¿no? El Petit Trianon es ese palacio que está en el Parque de Versalles, donde Luis XVI se lo regaló a María Antonieta, lo había construido Luis XV, y para mí es uno de los edificios más perfectos que se han diseñado, porque ir y ver la fachada del Petit Trianon tiene una perfección, la armonía, ¿no? La hizo el arquitecto Gabriel, y bueno, René Sargent se inspiró en esa. Es levemente parecida, no exacta, pero bueno, tiene ese sello, ¿no? Bueno, esas son las cosas lindas que tenemos en Buenos Aires, ¿no? Acá quiero mostrar esta foto, porque es la fiesta de inauguración del jardín. Y fue muy importante esto, porque marcó la importancia de haber hecho una restauración, ¿no? El mismo museo, bueno, inauguró al mismo tiempo los jardines y la restauración de la cúpula. Ahí me dice Ana que estuvo en la fiesta, muy gracioso. Sí, Ana, por ahí debes estar. Quiero mostrarlo porque es parte de lo que es la difusión de estas cosas, ¿entendés? Sí. Mismo esto es una nota que escribí, ahí se ve muy linda la foto, ¿ves? También con los dos ejes. Lo menos posible para que no se pierda definición. El nivel me parece que no es bueno porque no. Esta es una foto de una nota que escribí para la revista Jardín, en donde le llamé Sembrando Patrimonio a la nota, y cuento un poco el proceso de esta restauración. Esto también es parte de la difusión, por eso te lo quiero mostrar, para que todos sepan que no es solamente restaurar un jardín, sino es darlo a conocer para que todos lo puedan disfrutar, ¿no? Y acá te muestro esta, que son unas visitas que hacen dentro del museo, también especiales para el jardín. Y esto es muy cierto, muy bueno, porque cuando restauré el jardín yo decía, bueno, esto tiene que ser un salón más del museo. No puede ser que el jardín sea como una diversión, como una cosa para hacer fiesta solamente. No, tiene que ser un salón que tiene que tener su guía, ¿no? Tiene que tener su guión, se llama, el guión, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que estoy mostrando? ¿Cómo cuento lo que muestro? ¿Y qué valor después recibe la gente cuando lee o cuando recorre ese lugar, ¿no? Y esto el museo lo está haciendo bastante bien. Es muy lindo y fue un honor para mí cuando el ministro de Educación de la época de Macri eligió el jardín justamente este lugar de acá afuera, porque fue como en verano, para hacer la asunción de su cargo, ¿no? Entonces fue muy bueno porque fue la pucha, está eligiendo una cosa que está recién restaurada. Él era el ministro de Cultura y Educación, creo que era Beluto el nombre, ahora no me acuerdo, pero digamos, el vernissage y toda la ceremonia la hicieron alrededor de estos jardines. Con esto, ¿qué quiero decir? Que se le dio importancia, ¿no? Se le dio la importancia que merecía a esta reestructuración histórica. Y acá viene la frutilla del postre, me voy a mover lo menos posible, ahí, ¿no? Esto es un premio de reconocimiento que la Asociación Duchenne de París, que está en el Musée d'Art Décoratif de París,
reconoció el trabajo de esta restauración histórica en este jardín diseñado por Duchenne. O sea, que vos fíjate que en Francia lo valoran muchísimo a Duchenne por toda su obra de restauración histórica, y a su vez fue un paisajista que hizo obra nueva, ¿no? Y ellos entonces tienen un registro de los jardines Duchenne alrededor del mundo, y al ver que este jardín fue restaurado, entonces nos dan un premio, al museo le dieron el premio, a mí no me lo dieron, pero bueno, yo considero que está muy bien, me halaga muchísimo, no por mí, sino porque este jardín, fíjate lo lindo que está en la foto, volvió a ser lo que yo quería que fuera cuando lo conocí, y era un desastre, no sé, había perdido mucho, ¿no? En fin. Pensaba en eso recién, ¿no? En ese tejido, ¿no? De cómo vos lo recorrías a ese jardín cuando empezaste la charla, cuando empezaste a hablar. Sí, sí. Previo a conocerlo a Carlitos, Exacto, sí. es como un llamado, ¿no? Y todo lo que está entrelazado. Ahí me ves bien. Bueno, esos son los misterios de la vida, ¿no? Viste que uno intenta buscarle una razón y en realidad te va llevando, porque de alguna manera tuviste un llamado, pensabas vos en el jardín, estabas ahí, te sentías esto tendría que tener otra vida, la vida te cruza de alguna manera, no sé qué situación, pero bueno, si en estudios, si previamente ya lo conocías, con uno de los Taís, descendiente del jardinero de la República, y de pronto te toca hacer una restauración de alguien que había restaurado jardines del jardinero de Francia. Mira, eso que decís es muy emocionante porque hoy cuando armaba esta charla, así, armaba no la charla, sino las fotos, ¿viste? Porque quería que la gente viera cosas lindas. Yo decía, pensar que ahí me tocó restaurar un jardín de Duchenne. Pensar que a Duchenne le tocó restaurar un jardín de Lenotre. Entonces, en definitiva, yo soy un poco nieto de Lenotre, pensaba, ¿viste? Y para divertirme un rato, no sé, me gustaba eso, ¿no? Pero Bueno, vos fíjate que no hay... es muy emocionante, a mí me ha tocado, viste que yo armo los flyers, y cada vez que empiezo a tocar, por ahí tiene que haber una interpretación, no me toca vivirlo, pero me toca ponerme en el lugar del otro, y poner mientras armaba, me ha pasado con Victoria Ocampo cuando armaba el flyer y pensaba en su historia de vida y cómo te recorre, ¿no? Y a partir de ahí sentir una emoción, así que siento que de tu lado, ¿no? Mientras ibas armando la foto, ibas recorriendo, ibas armándote esa película y generándote esa emoción, como dijiste, me siento nieto del Lenotre, y un poco, y el compañero es bisnieto del primer Taís. sí, sí, bueno, genial. No, todo lo que yo aprendí en el estudio TAI, con Carlos, con Isabel, con Angélica, con Carlitos padre inclusive, ¿no? Que muchas veces venía al estudio, y el hecho de estar ahí él con su experiencia, ¿viste? Nomás, ¿no? Así que bueno, mira, si querés podemos hablar un poquito más de otros jardines históricos, muy por arriba, como para que la gente también vea otros casos, ¿no? Porque preparé un poquito sobre dos cosas diferentes, unas imágenes, ¿no? Sí. Una de ellas es, a ver, ahí lo voy a poner en la cámara, es la Quinta Pueyrredón de San Isidro, ¿no? La Quinta Pueyrredón, no sé si vos la conociste alguna vez, ¿fuiste alguna vez? No, la tengo por fotos. Bueno, te la tenés que conocer porque es un lugar donde el paisaje de la barranca se expresa de una manera muy, ¿cómo te diría? Original de la época del siglo XVIII, ¿no? De lo que eran las viejas quintas, todo a lo largo de la barranca de Buenos Aires. Vos pensás que San Isidro fue una quinta, una villa primero de campesinos, y después fue el lugar en donde la gente que tenía un poco más de poder adquisitivo puso sus casas de veraneo, ¿no? A partir de 1800, 1700, fines de 1700, cuando se hizo el virreinato,
mucha gente iba a veranear a San Isidro, cambiaban de lugar unos meses y volvían. Ojo, el viaje tardaba un día entero, no había ferrocarril, había que ir en carreta, bueno, entonces se instalaban en las casas. Esta Tardaba más que chacra, en ir a Mar del Plata. no existía Mar del Plata todavía, imagínate, Claro. ¿no? Y bueno, la Quinta Pueyrredón, también yo siempre iba, ¿no? Siempre me encantó ese lugar, muy ligado con Victoria Ocampo, que ella fue presidenta de la Asociación de Amigos, ella impulsó también todo el conocimiento y la valoración de la Quinta. Entonces me encargó la directora de Cultura de la Municipalidad, Leonora Jauregui, de qué se hacía con el jardín. No sabían mucho qué hacer, ¿no? Había muchas opiniones, ya había intervenido gente, pero bueno, entonces yo dije, lo primero que hay que hacer es un plano de relevamiento. Hicimos un plano técnico, y sobre ese plano técnico, donde yo identifiqué todos los árboles, identifiqué de qué periodo correspondía a cada árbol, ¿no? Por ejemplo, y encontré 3 periodos. Un periodo de la época, digamos, del siglo anterior al siglo XVIII, una época del siglo XIX, claro, anterior al siglo XVIII tenemos el algarrobo histórico, que es este, acá está la Quinta, y acá está el río de la Plata, digamos, ¿no? Las vistas al río son hacia allá. Este algarrobo, yo calculo que tiene más de 350 años, porque ya era viejo cuando San Martín y Pueyrredón se sentaron abajo a planificar el cruce de los Andes, ¿no? O sea que hay plantas que son de esa época. Hay plantas que son de la época cuando la Quinta pasó a manos de los Aguirre, que eran, bueno, primos de los Pueyrredón, que compraron la Quinta y la arreglaron a más o menos en 1856 en adelante. Hay muchas plantas del periodo Aguirre, y después hay muchas plantas posteriores, incluso asilvestradas. Entonces, yo preparé esta guía para que los que vayan a la Quinta conozcan, puedan recorrer con un plano y con esta lista de plantas. Acá hay números en cada, si vos te fijas, en cada mes 21, y vas a la lista, sí, y el 21 es una tipa, por ejemplo, ¿no? Entonces te dice el nombre de la planta. Y sobre esta guía, me voy a correr un poquito, pero sin moverme mucho, del otro lado, esto es un tríptico, ¿no? Del otro lado aparece, ¿ves?, una imagen de un ombú pintado por Prilidiano Pueyrredón, una foto ahí, sí, una foto antigua, la más antigua que se conoce, en donde se ve que la barranca estaba totalmente libre de árboles. Eso es muy importante como dato, porque después surgió una discusión, ¿no? Y las palabras, sí, mías para valorar el paisaje. Bueno, la palabra tuya no salió claro. ¿Cómo? Dijiste una palabra tuya y salió sucio lo que habías dicho. Aquí hay unas palabras mías en donde yo pongo en valor el paisaje para que el visitante sepa qué, sí, mirar y cómo mirarlo. Son 2 palabras, ¿no? Bueno, esta foto la quiero mostrar especialmente porque están mis hijos, Juan Bautista y José. Esta foto es cuando inauguramos la sala de paisaje en la Quinta Pueyrredón. Esto es único en Argentina, no hay ningún museo que tenga un salón dedicado al paisaje de ese lugar. Entonces, Eleonora Jauregui estuvo muy bien cuando me dijo, mira Jorge, vamos a hacer un museo de sitio en donde expliquemos qué es la Quinta, cómo era la Quinta, qué historia tiene. Y queremos que haya un lugar dedicado al paisaje de la Quinta. Entonces yo preparé estas láminas en donde la gente puede entrar en ese cuarto y comprender cómo fue la evolución del paisaje, a qué responde ese paisaje, qué es lo que hay que ver, qué es lo histórico, qué es lo agregado, cómo puede ser una restauración histórica de un paisaje, ¿no? Bueno, eso con la Quinta Pueyrredón, hasta ahí llegamos, ¿no? Algo similar, pero y ahí tan parecido. Vos nombraste, sí, nombraste recién que
en el otro, en el Palacio Errázuriz. Sí, tenía foto y tenías además de los planos, si bien las especies se habían quemado. ¿Acá de qué te tomaste? Porque fotos no había. No, acá había algunas fotos de la época del periodo Aguirre y había planos anteriores. Había un plano muy lindo de Bacle de los años 1820 aproximadamente. Entonces, en la Quinta Pueyrredón no hice exactamente una restauración histórica, pero sí hice un estudio histórico para valoración del paisaje y para determinar una especie de plan de trabajo a seguir, ¿no? Entonces, se determinaron qué lugares tenían que ser intocables, qué lugares se tenían que limpiar, especialmente porque la barranca, que es lo que yo te contaba hoy, que estaba libre en 1880, Sí. a partir de 1950 hasta esta parte, toda la barranca se invadió de especies silvestres, autóctonas y no autóctonas, ¿entendés? Sí, Eso generó una falsa idea de que la barranca tenía que ser una selva, cuando originalmente la barranca nunca fue una selva. Y ahí, lamentablemente, en los años 70 se declaró la barranca como un bien ambiental sí. que no se podía tocar. El director del museo durante muchos años nunca gastó un peso en limpiar la barranca. Y cuando entré yo dije, esta barranca perdió las vistas al río, yo antes veía el río, ahora no veo el río, esto hay que limpiarlo. Bueno, cuando decidimos limpiarlo, una otra ola de ambientalistas entró a decir, no me dejaba sacar los árboles autóctonos. Y yo le decía, pará, pero esto es autóctono ahora, pero no estaba hace 100 años. Y entonces, bueno, yo propuse un término medio, ganar unas vistas al río y dejar algunos talas muy lindos que había, unos espinillos y algunas cinesinas, ¿no? ¿Cómo me gusta esa discusión? Ahí esa discusión me gusta darla. Ahí me encanta que podamos mirar entre todos. Bueno, viste, porque eso es lo que enriquece, escucharnos, Exacto. ¿no? Y ser flexibles. Yo antes, cuando era un poco menos viejo, no era tan flexible y me costó claro. en el CASI de San Isidro, que hice el estudio de la reestructuración histórica, yo quería sacar un liquidámbar que no era original, porque yo conseguí los planos y ese liquidámbar no era original, pero bueno, me costó pelearme con una de las directoras del CASI, que había plantado ella el árbol. Entonces ahí hubo como ¿viste? Pero lo interesante es ser flexible. Se mezcla todo. Claro, y que todos podamos poner algo, un aporte, ¿no? Así que bueno, eso es otra de los aspectos que aparecen en este tema, ¿no? Amerindias es el libro de Rojas. ¿Cuál? Amerindias, creo que se llama el libro. Amerindias es el libro de Carlos Rojas, que tiene mucho que ver con la restauración de los jardines hispano-andaluces que se hicieron acá en Buenos Aires muchísimo. Yo hice, a Dios gracias, mira, el del Colegio San Juan, que es esa foto que apareció en el flyer, y el del Cali, y el del Fernández Blanco también. Eurindia, me dice acá. Eurindia. Así que bueno, ahí dice Eurindia, sí. Sí. Me quedé pensando en eso, porque me quedé pensando justamente en eso, ¿no? Que tenemos de nativos y de europeos mediterráneos y europeos, ¿no? ¿Viste? Nórdicos y un poquito mezclado, y este crisol de razas, y cuando vas para Buenos Aires, sobre todo donde es más notorio, encontrás esas casas llamadas italianizantes, y tenés estructuras, tenés algunas construcciones del estilo más francés, y después algunas con algunos toques del arquitecto de turno, distintos, ¿no? Con cada uno con su estilo. Y
y Hay de todo. se mezcla lo nativo con lo exótico, y entonces la Es que, discusión es, es que es una es discusión un poco interminable, ¿no? ¿Qué es lo nativo? Sabemos muy bien, pero las pampas no tenían árboles. Entonces, los árboles en Buenos Aires, salvo el espirillo, el ombú, alguno que otro, ¿viste? Son todos exóticos, ¿no? Y por otro lado, nosotros somos una sociedad de inmigrantes, ¿no? O de colonos, llamalo como quieras, y también de una gran presencia de aborígenes. Entonces somos una sociedad, digamos, de unión, ¿no? De unión. Vos ayer hablabas muy interesante la charla de ayer con Marta, donde decías si Mar del Plata era una ciudad de inmigrantes o era una ciudad de inmigrantes y también de argentinos del interior, ¿no? Yo pienso que Mar del Plata es una ciudad, es como una niña bonita de Argentina, ¿no? Vamos a llamarle así, porque es linda, es joven, y es la única ciudad argentina, quizás Bariloche tenga algo de eso también, que atrae mucha migración interna, ¿no? Pero que al haber tenido puerto también atrajo muchísima migración transoceánica, se llama, ¿no? Y eso le da a Mar del Plata un valor y una personalidad especial. Justamente no la hace, como vos por ahí pensabas, no la hace una ciudad sin personalidad, sino la hace una ciudad muy, muy, muy definida. Todo esto tiene que ver con el paisaje, porque el paisaje es consecuencia de la sociedad, ¿no? El paisaje es un producto de la sociedad en un territorio. Esto es una idea mía, ¿no? Pero podemos verlo así, ¿no? Por eso están estas discusiones, ¿no? Y mi conclusión es, es que es muy difícil a veces tener una postura intransigente, tenemos que ser flexibles, porque muchas veces vemos a través de la historia como un criterio que fue defendido a rajatabla, después ese criterio solo se cae, porque vienen otros valores que justifican, ¿no? Eso pasa mucho en la restauración y pasa también al paisajismo, ¿no? claro, porque yo estoy pensando, ¿sí? En un, como dijiste vos, no había árboles en la pampa, en un sarmiento diciendo acá no crece nada, porque no veía árboles. Estoy pensando en los orígenes, porque, digamos, por un lado, me voy en mi historia personal, por un lado tengo una parte de mi familia que hace 150 años que está acá, por el otro lado tengo otra parte de mi familia que hace un poco más de 50 años. Entonces, un poco de criollo, un poco de indígena, un poco de europeo, y europeo puede haber un alemán, español, italiano. Entonces, Exacto. en definitiva, y también en eso, yo por ejemplo, cuando vos armás un jardín, por ahí metés, cuando no tiene nada que ver, una madre selva, porque tiene que ver con ese niño que vio a su abuela que tenía una madre selva y es parte de su historia. Entonces se lo vas a sacar porque es europeo y no es, o porque es chino o porque es japonés, pero no tiene que ver con las nativas, pero de pronto tiene que ver con la historia personal, como ese niño que yo veo en vos te decías, me iba a ese jardín del Palacio Real Suiza. Entonces, ¿qué es lo nativo, qué es lo exótico, qué es lo extranjerizante, qué es lo no? Porque en definitiva tenemos eso. Exactamente, es así. Somos una melange de muchas cosas, ¿no? Y los argentinos somos una melange directamente, somos una mezcla enorme, ¿no? Pero acá me aparece algo que no sé qué, lo que... Bueno, acá lo perdimos un ratito. Dice Paulina, tengo una linda historia de inmigración paisaje. Mi abuelo era holandés, como símbolo de su nuevo lugar de adopción, decidió plantar un ceibo en el jardín. Mirá. Bien, a ver, acá estamos de vuelta. Lo habíamos perdido un rato. Alguien lo tiró al agua.
estábamos hablando que veníamos de los barcos, un poco, no es el caso de Jorge. Te escuché decir, y vos decís que los argentinos, ¿me escuchás ahí? Ahora te escucho, sí, Ahí sí, sí, estamos sí, bien. te escucho de vuelta, sí. Volví, te tiramos del barco y ahí te estamos recuperando. En Bien, el caso sí. nuestro, tenemos un poquito de todo. Escuché ahí en un reportaje que vos tenés bastante raigambre americana, argentina. Muchísima, porque mi familia vino con los conquistadores, ¿no? Bajaron con Juan de Garay, viste, en esa época, incluso ahí se mezclaron con los indios, hay una parte de raza negra también que está estudiada genealógicamente, todo eso influye mucho en la forma de pensar, porque tiene que ver un poco con lo que escuchaste vos en tu casa, ¿no? Entonces, Claro. así como yo tengo todos mis tatarabuelos nacidos en Argentina, que es una cosa rara, ¿no? Bueno, otra gente no, tiene sus abuelos nacidos en Europa, otros son totalmente nativos, ¿no? Totalmente nativos. Y bueno, la Argentina está formada por todos nosotros, ¿no? Y todo eso va formando como un mosaico que a la larga algún día va a madurar como una nacionalidad concreta, pero hoy día somos como una suma todavía como de pequeñas nacionalidades, ¿no? Pensaba, bueno, vos hablaste de Marta Lamas, con la persona con la que yo tengo esas charlas los miércoles, maravillosas, por ahora sobre Victoria Ocampo. Ya a partir de la semana que viene vamos a estar con las plazas fundacionales de Mar del Plata, ella escribió un libro, ¿te querés ese Eso, libro? eso lo quiero ver esos videos, porque Mar del Plata tiene una riqueza enorme en ornamentación. A mí me gustaría ver un catálogo de las esculturas Val d'Osne que hay en todas las plazas de Mar del Plata, fuentes y estatuas. Así que, Bien. bueno, eso es Vamos a estar una. atrás porque hay derechos de ese libro se agotó, ese libro fue presentado hace 6 años, no quedó nada. Vamos a ver qué podemos hacer al respecto, si hay algún PDF para rescatar, cuáles son los documentos, porque ella tuvo acceso, pudo hablar con la hija de Primavesi, nuestro jardinero de Buenísimo, nuestro país. buenísimo, Este, buenísimo, así que tiene ahí para, muchísimo. para largo. Y Divina Mar del Plata. Mar del Plata es un lugar en donde, vos fíjate las modas, ¿no? Y los criterios, en donde Taís diseñó el Parque General Paz, en donde ahora sería, digamos, de la playa Bristol para el sur. Era un parque paisajístico, como el de Palermo, pero al lado del mar. Realmente bastante, bastante raro, loco, fuera de lugar. Sin embargo, era lindísimo. Y sin embargo, es lo que la sociedad pidió en su momento, ¿no? Hoy día sería extraño, sería raro. Hoy día no, vamos a hacer un parque de especies nativas, un parque eólico, un parque de un paisaje un poco más, ¿no? Entonces, no podemos juzgar las actitudes de una sociedad o los paisajes, que son la consecuencia de una sociedad, con los criterios de hoy, ¿no? Sino que tenemos que saber bien que en esa época se estaba fundando Mar del Plata, se estaban, lo que se llama, traspolando modelos de casas, porque había mucho pintoresquismo, mucho francés, mucho inglés, y bueno, se traspolaban también modelos de paisajes, ¿no? Porque en realidad lo que se estaba trasplantando eran modelos de sociedades, ¿no? No podemos juzgar como malo eso, pero sí debemos saber que, bueno, que quizás eran decisiones erradas, sí, erradas, pero coherentes con una época. Y hoy nos conviene a nosotros como sociedad conservar, no te digo todo, pero bueno, bastante de lo bueno, de lo mejor que ha quedado, preservarlo, porque ahí hay memoria, ahí hay historia, ¿no? Y ahí podemos comprender un poco mejor. No podemos ser una sociedad que haya perdido todos los rastros de su historia, ¿no? Y por defensa de algo, de un nuevo discurso, perder rasgos de la historia. Entonces, la restauración histórica de los jardines no es que tenemos que restaurar todos los jardines de Mar del Plata, todos los... No, tenemos que conservar los mejores, los ejemplos,
valorarlos, para que sean como mojones y que nosotros podamos comprender cómo fue nuestra historia, ¿no? Claro, es muy interesante porque vos habéis mencionado que cuando no se puede hacer una restauración histórica absoluta o completa, hacer evocaciones. Bueno, eso es lo que te quería mostrar acá y que hice en la Quinta Becar Varela, que es la Quinta de los Ombúes en San Isidro. No sé si alguna vez la viste. Mira, no sé si tenemos un tiempito más, ¿no? Vos decime, ¿no? 5 minutos más tenemos, sí, se nos va a Vamos a cortar. contar rápidamente. Pero bueno, va a ser la Esta, excusa para dejarlo en alguna charla posterior, que es más que interesante. bueno, esta es la Quinta Becar Varela. Yo ahí hice un estudio de lo que es la barranca, acá está la casa. Con distinto color identifiqué 3 periodos de árboles, también antiguo, menos antiguo, más antiguo, y llegué a la conclusión de que no podíamos hacer una restauración histórica idéntica porque había muchos periodos diferentes. Una cosa es cuando esta casa fue la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, que venía en Urquiza, Pueyrredón, Belgrano, venían a la casa San Martín, donde era un paisaje muy criollo, muy austero. Después, cuando la tomaron los Becar Varela, fue un paisaje más francés. Entonces, ¿qué hice? Dije, no, vamos a hacer una evocación. Se plantaron unas plantas de época, en este caso estoy mostrando unas santolinas con rosales y con junquillos, se plantaron unos naranjos, unos limoneros, y se dijo a la gente, esto es una evocación. Entonces, ellos mismos armaron este banner, lo pusieron en la entrada durante mucho tiempo, y se explicaba ahí, dice, plantación de canteros florales y árboles frutales, evocando los 2 periodos históricos de la Quinta, de Mariquita Sánchez de Thompson, de 1784 a 1829, y el de los Becar Varela, de 1881 a 2005. Entonces, de esa manera, no se hace una restauración, se hace una evocación, para que la gente pueda comprender. Acá también hubo un libro muy lindo que editó el museo, en donde se explica, y donde a mí me tocó escribir la parte de paisaje, ¿no? Sí, de contar la historia reforzándola, ¿no? Con texto, con una palabra. Bueno, y aparte con algo escrito que quede, hoy día también con algo en las redes, ¿no? Algo que quede, que la gente pueda volver, que la gente pueda entender, porque es la manera de poder comprenderlo mejor, ¿no? Entonces acá se hizo una evocación y no se pretendió hacer una restauración, porque no tenía sentido, estaba muy bien el jardín como estaba, y reflejaba mejor, este jardín como está ahora, refleja mejor lo que fue el jardín del siglo XVIII, que es lo más lindo de la quinta, ¿no? Lo que eran las quintas Mirador, que miraban al río, y después en la época de Becar Varela se hizo tan distinto el jardín, que aparte hubiera sido carísimo. O sea, ¿con esto a qué voy? Cuando vos haces la restauración histórica de un jardín, tenés que definir qué periodo histórico vas a restaurar, ¿no? Y eso no tiene que ser caprichoso, tiene que estar justificado. ¿Ok? Bueno. Escúchame, antes que nada, nos quedan 2 minutos. Bien, ¿Sí? bárbaro. Tenemos 2 opciones, o seguimos un ratito más, o lo dejamos para otra charla, y por ahí juntás un poquito más de información. Y Así que me parece más picante dejarlo para otra charla. Veo que hay mucha gente que está muy contenta, así que gracias a todos, ha sido un placer para mí, gracias a vos, y bueno, sigamos. para mí fue un lujazo, yo te tengo acá y te guardo y te dejo acá, es como el aula, estoy como un alumno en el aula, me encantó, aprendí mucho más, hubiera querido tenerte en ese momento cuando fui al Palacio y dije esto es, y estaba con 2 amigos y veía que yo miraba así de abajo y decía, mirá lo que es esto, y explicaba lo que podía, lo que yo sabía, y tenerte ahí hubiera sido un lujazo, así que bueno, gracias por Bueno, llevarme. entonces, armemos otra y avisémosle a la gente, dale. Excelente, excelente, Y una maravilla ahora el señor. Y ahora yo me voy a ver el vivo de la Comisión Nacional de Monumentos, que también está dando uno que empezó a las 6, así que voy a ver el otro. Nos vamos todos para allá. Te mando un abrazo enorme, muchas gracias por este contacto. Gracias a vos, abrazo.
queda grabado, esto queda en el IGTV, así que el que quiera mirarlo o quiera empezarlo nuevamente, que lo agarró tarde, lo puede ver en un rato, ya queda guardado. Nos vemos, Jorgito.